en el libro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Hemos terminado el libro de Colosenses, un libro interesante. ¿Se acuerdan que vimos acerca de los falsos maestros y cómo es que también observábamos en la iglesia de Colosenses que se estaba infiltrando dentro de la iglesia todos esos pensamientos de lo que es el intelectualismo, el misticismo, el ascetismo también y el legalismo, ¿verdad? Y también Pablo estaba advirtiendo acerca de todas esas cosas. Pero aquí esta carta, de la misma manera, Pablo escribiendo una vez más, pero ahora en otros objetivos. Y vamos a ver el capítulo 1, y el título de este libro, de este capítulo, lo titulé El gozo en la vida. El gozo en la vida. ¿Cuántos de nosotros estamos gozosos? ¿Todo el tiempo? Sería la pregunta, ¿verdad? Y creo que nosotros, y Pablo nos va a hablar acerca del gozo en estos 3 capítulos. Filipenses solamente consta con 3 capítulos. Pero vamos a ver hoy el gozo en la vida y de lo que se trata. Creo que esa es la palabra y eso es lo que el enemigo trabaja al principio de nuestras vidas cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Estamos gozosos. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando aceptamos a Cristo Jesús? Y no solamente eso, pero cuando comenzamos a caminar con Él, estamos contentos, estamos gozosos, ¿verdad? Y cuando cuando tú llegas a la iglesia y te reciben las personas, ¿cómo está, hermano? Con gozo, en victoria, ¿verdad? Y qué hermoso es escuchar eso. Pero vamos a ver algo interesante en este capítulo, cómo nosotros debemos mantener ese gozo. El enemigo, el adversario, Satanás, siempre quiere robarnos eso, el gozo. Siempre en la vida del cristiano el enemigo quiere quitar el gozo. Porque ¿saben qué? Si nosotros no hay gozo en nuestra vida, entonces vienen esas tristezas, esos pensamientos, ¿verdad? Que puedes pensar y decir, bueno, el cristianismo no es para mí. Pero vamos a ver aquí Pablo lo que nos va a decir acerca de Filipenses en esta carta. Pero vamos a ver, antes de comenzar, un panorama general acerca de el gozo en la vida, acerca de este capítulo, este libro tan pequeño. Ustedes observan que el título del libro es Filipenses, pero ¿de dónde viene la palabra Filipenses? Bueno, Filipos, la antigua ciudad de Crénides, la capital de Alejandro Magno. Eso es un poco de historia para que podamos entender lo que se trata este capítulo. Pero es la capital de Alejandro Magno quien la rebautizó en honor a su padre. ¿Y cómo se llamaba su padre? Bueno, claro, se llamaba Filipo de Macedonia. Entonces, esta ciudad se llama Filipenses en honor al padre de Alejandro Magno, que se llamaba Filipo de Macedonia. Y llegó a convertirse en la capital del imperio griego. Interesante. La capital del imperio griego. Ahora, esta ciudad de Filipos fue declarada una provincia romana, y eso la podemos observar en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, vamos a observar un poquito más acerca de esta ciudad de Filipenses. Filipos en Macedonia, la parte norteña que ahora le llamamos Grecia. Esa es la ciudad en nuestros días. Ahora, algunos comentaristas dicen que es una carta misionera. Otros pueden decir que es una carta de amor, ¿verdad? ¿Cuántos nos gustan las cartas de amor? A todos, ¿verdad? Esta carta fue escrita para varios fines. No hay un objetivo específico, así como lo vimos en Colosenses. Aquí podemos observar y vamos a observar diferentes objetivos, diferentes puntos. Asuntos interesantes y hermosos en relación con Jesús y de cómo debe ser nuestra vida cristiana. Cristo debe ser, ¿qué? Nuestro gozo. Cristo es nuestro gozo. No es
el ministerio, no es todas las cosas que nos rodean, sino Cristo debe ser nuestro gozo. Y vamos a comenzar en la parte número 1, del versículo 1 al 11. Y vamos a observar cómo nosotros podemos obtener el gozo. Si tú dices, bueno, yo no tengo ese gozo que ustedes tienen, los cristianos. Bueno, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, vamos a observar en estos 11 versículos. Del versículo 1 al 2, vamos a comenzar viendo los saludos de Pablo y el destinatario de la carta, hacia quién va esta carta dirigida. Versículo 1 vamos a comenzar leyendo, dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí comenzando dice Pablo y Timoteo, que siervos de Cristo Jesús. No hay como la palabra siervos de Cristo Jesús. Lo interesante aquí es que si te das cuenta en Colosenses, Pablo comienza diciendo apóstol de Cristo Jesús. Y aquí está diciendo que es siervo de Cristo Jesús. Ahora, son dos cartas distintas. Y lo que yo puedo pensar es que en Colosenses, él usó la palabra apóstol como autoridad, ya que él estaba hablando acerca de ¿qué? De falsos maestros. Entonces, con la autoridad que Dios le dio a él, comienza su carta de esa manera. ¿Para qué? Para que toda la congregación, para que ellos sepan que esa autoridad viene de parte de Cristo Jesús. Y por eso él se llama apóstol de Cristo Jesús. Ahora, en esta carta, si te das cuenta, ya se dice siervo de Cristo Jesús. Aquí la palabra en la lengua original es doulos, que es esclavo no por fuerza. Eso es lo que significa. Cuando queremos comenzar una carta de amor para con nuestros hermanos, qué hermosa palabra es decir, siervos de Cristo Jesús. Pero ¿saben qué tan difícil es para nosotros, los que servimos en la iglesia, que te digan siervo, ¿no? Es el siervo, es el que sirve en la iglesia. Preferimos llamarnos líderes, preferimos llamarnos directores, pastores, apóstoles, ¿verdad? Como que eso nos levanta el cuello, ¿verdad? Como que se nos sube el ego en nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros podemos llamarnos siervos de Cristo Jesús? Y creo que es algo interesante aquí, de poder abrazar esa palabra, siervos. ¿Por qué? Porque somos siervos. Nosotros venimos aquí a servir y no a ser ¿qué? Servidos. Si realmente nosotros, y más aquí en la iglesia, en Talita Kumi, si queremos ser pastores, líderes, directores, ¿saben qué? Tenemos que remangarnos las mangas, como dicen por ahí, ¿verdad? Y empezar a servir, porque eso es nuestro trabajo. El Señor nos ha mandado a servir y no ser servidos. Y aquí cuando dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y aquí estamos viendo los destinatarios, observamos que esta carta está dirigida a todos los santos, o sea, a los creyentes, aquellos apartados para el uso exclusivo de Dios. Eso es lo que significa santo. Una persona santa es aquella persona que está apartado solamente para el uso exclusivo de Dios. Amén. Así es que nosotros somos santos. Y a veces, lamentablemente, la gente ve como el santo, wow, inalcanzable, ¿verdad? Pero si realmente tú eres apartado para el uso exclusivo de Dios, entonces tú eres santo. Me acuerdo cuando compré mi guitarra de 12 cuerdas, el dueño de la tienda me dijo, ¿sabes qué? Quiero orar por tu guitarra, ¿verdad? Porque quiero santificarla. Le dije, wow, qué bueno, ¿no? Le dije, adelante, ¿no? No sabía que era cristiano, pero al menos oró por la guitarra, ¿verdad? Y que realmente
esa guitarra sea uso exclusivo ¿para qué? Para Dios. De la misma manera. Aquí cuando dice con los obispos y diáconos. Aquí obispos, la palabra significa vigilante, inspector, superintendente. En el Nuevo Testamento era un hombre llamado y dotado por Dios para cuidar de la iglesia local. Es importante eso. Estamos hablando que en el Nuevo Testamento era un hombre que llamado y dotado por Dios. Así es que si nosotros queremos llamarnos obispos, debemos de estar equipados, dotados. ¿Para qué? Para cuidar de la iglesia local, de la misma manera que el pastor. Yo creo que es una responsabilidad, ¿no lo crees? De nosotros poder ser buenos obispos, de tomar cuidado del rebaño sagrado. Y no estoy hablando de las chivas, ¿verdad? Estoy hablando del rebaño sagrado, la congregación. Y para que nosotros podamos cuidar de esta congregación, nosotros debemos estar ¿qué? Dotados. ¿Para qué? Para defender de los lobos rapaces, de aquellas personas que quieren acechar contra el rebaño. Y para eso nosotros tenemos que saber bien la verdad, ¿no lo crees? Porque entonces vamos a saber defender. Fíjate lo que dice Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vemos ahí la gran responsabilidad que nosotros tenemos aquí en Hechos 20:28. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Así es que si tú quieres ser obispo, bueno, tienes que llenar esas características en tu vida. Sus cualidades de maestro, pastor y administrador se detallan en 1 de Timoteo 3, del 2 al 7. Si tú quieres indagar más acerca de lo que es un obispo, ahí tú lo puedes encontrar. Y es bueno que podamos nosotros, líderes, observar todas esas cualidades que un obispo necesita tener. Y aquí cuando dice a los diáconos, aquellos que tenían posiciones reconocidas de servicio. Interesante también. Versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Cristo Jesús. El haber recibido algo que no merecíamos es de gran significado para nuestras vidas como cristianos. Que eso es ¿qué? La gracia. El amor de Dios y su perdón por nuestras faltas y de poder obtener vida eterna a través de Jesús. ¿Y saben cuál es el resultado? La paz. Nosotros recibimos primero que la gracia de Dios y entonces es paz. No podemos recibir paz antes de la gracia. Primero es la gracia de Cristo Jesús y el resultado entonces es paz. Esta versión de una paz divina y sobrenatural parece ser afirmada por Pablo más adelante en el capítulo 4. Filipenses 4:7 lo vamos a observar. Pues escribe en ella que la paz de Dios sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, y por lo tanto se entiende que está fuera de la lógica humana. Es por eso que dicen la paz que el mundo no da. No es una paz que tú puedes recibir donde quiera. Solamente Dios la da. Ahora, del versículo 3 al 6, vamos a ver a Pablo dando gracias por los cristianos en Filipenses.
Dice el versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Aquí observamos que Pablo era un hombre de ¿qué? De oración. Y no solamente cuando había necesidad en la gente, sino agradeciendo también por sus hermanos. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que rogaste a Dios con gozo, intercediendo por tus hermanos? ¿Cuándo fue? Creo que es bueno que nosotros podamos ser buenos intercesores, ¿no? De poder nosotros hacer una lista y decir, bueno, estos son la gente que Dios me ha dado o que realmente yo tengo en responsabilidad. Y no solamente eso, pero ¿saben qué? No sé si ya te ha pasado que a veces estás en el trabajo o en la casa o no sé, y siempre se te viene una persona en tu mente y dices, oh, tal persona, ¿verdad? Y creo que es bueno que podamos nosotros orar, porque no sabemos por qué vienen esos pensamientos, pero quizás a lo mejor esté pasando por algo difícil, ¿no lo crees? Y que cuando tú pienses en esa persona, digas, Señor, sabes que yo te pido por esta persona, si está en un buen tiempo, bueno, síguele bendiciendo, ¿verdad? No es necesario que nosotros tengamos problemas para interceder por una persona, sino que nosotros podamos orar siempre, cuando dice aquí, siempre en todas mis oraciones, y usa la palabra rogando con gozo por todos vosotros. Qué hermoso es, ¿no? ¿Cuándo has rogado con gozo por alguien? Muy difícil, dice. Versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y esta es la razón de Pablo, la comunión en el Evangelio. Pero, ¿qué significa eso? Podrías pensar. ¿Esto qué es? Es lo que nosotros le llamamos la koinonía. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa palabra? Koinonía. Compañerismo. Somos participantes de las buenas nuevas en todo tiempo. No solamente cuando fueron nuestros primeros días como creyentes y después olvidarnos, ¿verdad? El verdadero cristiano es partícipe de esta comunión desde los primeros pasos de su vida hasta el día de hoy. Lo interesante de la koinonía, del compañerismo, cuando nosotros vamos indagando más acerca de esta palabra, es cuando nosotros tenemos un tiempo nosotros juntos, ¿verdad? Pero lo más interesante es hablando de cosas que son para bendición. No son para chismes, no son para otra cosa, sino para bendición. Eso es. Versículo 6 dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros conocemos este versículo? En otras palabras, aquí Pablo está diciendo, tengo la certeza, estoy segurísimo y convencido que la buena obra, el trabajo de la gracia estará siempre bajo construcción. Perdón. Hasta que Jesús venga por nosotros y seremos ¿qué? Completos. Esta obra llegará a su final exitosamente. Es una obra buena y llena de ¿qué? De bendiciones. Y de la misma manera nosotros debemos tener esa certeza, esa seguridad y estar convencidos de que Dios está en construcción en tu vida, en mi vida y en la vida de todos. Versículos 7 al 8, aquí vemos Pablo declarando su afecto por los filipenses. No solamente está orando, pero ahora está ese afecto para ese pueblo. Aquí Pablo declara su afecto, dice así, versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros
sois participantes conmigo de la gracia. Aquí está agradeciendo Pablo a los filipenses. Por cuanto dice, os tengo todo en el corazón. Esto es lo correcto de sentir por ustedes, aquí dice Pablo. Está en mi corazón. Pablo está expresando su amor ardientemente con sus hermanos en Filipo. Él también ve por su bienestar espiritual y anima y enamora a seguir adelante en esta obra incompleta que llegará a un buen final. ¿Cuántos de nosotros conocemos otras iglesias? Conocemos pastores, conocemos otros hermanos de otros lugares quizás, aún así dentro de la misma iglesia. Creo que es bueno que nosotros podamos de la misma manera expresar nuestro amor ardientemente. Ya me puedo imaginar a Pablo, ¿no? Ese amor tan fuerte que tiene con sus hijos espirituales, no solamente con ellos, pero el hecho de poder observar Colosenses también, ¿no? En una iglesia que ni siquiera visitó, ¿verdad? ¿No has escuchado una iglesia que nunca has ido? Que quizás a lo mejor está del otro lado de Europa o no sé, y que sabes que hay una iglesia que está creciendo, y que pudieras escribir una carta también con ese amor. Ahora más aquí en Filipenses, ¿por qué? Porque Pablo, él fundó esta iglesia en Filipos. Es más, la iglesia de Filipenses fue la primera iglesia en Europa. ¿Ah? Interesante, ¿no? Interesante. Pero aquí estamos viendo ese amor tan fuerte que tiene Pablo con esta iglesia. Y cuando dice que los tengo en el corazón, en mis prisiones, no está hablando de que porque él está en una prisión, sino que realmente él está dentro de lo que es las cosas de Dios, en la defensa y confirmación de que del Evangelio. Versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Aquí me gusta como la palabra en inglés de la nueva King James, tú la puedes encontrar, que dice que Dios tiene un récord. Dios tiene un récord. Esa es la palabra que usa en la New King James. Y para mí estos son más que una carta de letras, sino también de hechos, ¿verdad? Podemos decir yo los amo, ¿verdad? Pero por detrás le estás dando en la cabeza con un sartén, ¿verdad? Pero estamos hablando de que Pablo los amaba, no solamente en cartas, en letras, sino que también era de hechos, ¿verdad? Y hay un testimonio de ello, de cómo los amo a todos ustedes. Así es lo que dice Pablo, en otras palabras. Aquí la palabra entrañable viene de la palabra entrañas. Y esto significa algo más profundo, algo más intenso, algo más fuerte. Un amor fuerte. Del versículo 9 al 11, ahora vamos a ver, del 9 al 11, vamos a ver la oración de Pablo por los filipenses. Fíjate, vamos a ver cómo orar por otros. Si tú quieres saber cómo orar, cómo interceder por otras personas, bueno, aquí hay un gran ejemplo. Cómo orar por otros. La oración de Pablo por los filipenses. Y dice así, versículo 9, y esto pido en oración. Fíjate, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto es, que abunde más y más, que incremente. Estamos hablando de un incremento. Aquí cuando dice en ciencia y en todo conocimiento, el amor que Pablo quería que los filipenses tuvieran no era un amor, como lo podemos decir, que es un amor ciego, ¿verdad? Era un amor que tenía ciencia y en todo conocimiento. Era un amor que podía aprobar lo mejor. Aquí Pablo sabía del peligro de un amor sin discernimiento, que es el conocimiento aquí.
Y él está reprendiendo a la iglesia de los Corintios, los cuales se gloriaban en su amor y en su franqueza, supuestamente entre comillas, el cual estaba falto de cualquier sentido de ciencia y conocimiento. Y eso lo vas a ver en 1 Corintios 5, del 1 al 7. Si tú quieres saber un amor que no tiene ciencia, que no tiene conocimiento, bueno, 1 Corintios 5, del 1 al 7, he ahí un ejemplo de lo que Pablo también le estaba exhortando a aquellos de esa iglesia. Pero no era aquí el caso, no era aquí. Esta era su oración. Versículo 10 dice así: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto no solo se trata de comenzarlo, sino también de que mantenerlo hasta la venida de Cristo Jesús. Y este es un desafío. Es bien fácil comenzar algo, pero ¿saben lo más difícil es? Mantenerse. ¿No lo crees? Cuando tú comienzas el año, comienzas a decir, bueno, Señor, yo voy a leer la Biblia todo este año. Y ya te haces de tu calendario y todo eso. Y comienzas, pero ¿sabes qué? No lo termina uno. Es fácil comenzar, pero difícil mantenerse. Y aquí cuando dice, versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí cuando dice llenos de frutos de justicia, expresa cómo una persona alcanza la pureza y la irreprochabilidad. La justicia es el carácter de aquellos que Dios declara justos. Aquellas personas que están llenas de amor, de gozo y paz. La segunda parte, vamos ahora a observar del versículo 12 al 26. Aquí Pablo explica su circunstancia actual. Y vamos a ver en qué está. Del versículo 12 al 14 vamos a ver la prisión de Pablo no fue un obstáculo para el Evangelio. Y aquí es donde vamos a aprender nosotros a obtener el gozo, aprender a regocijarnos de la misma manera que Pablo lo hizo. Estamos pensando y estamos dándonos cuenta que Pablo estaba escribiendo esta carta en una prisión. Y está hablando acerca del gozo. Creo que era el peor lugar si nosotros podemos ponerlo humanamente, ¿no crees? Pero sin embargo, él nos da el ejemplo a seguir. Versículo 12 dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aquí estamos observando en la vida de Pablo un hombre tan importante en el ministerio. Quizás a veces nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué tuvo que ser encarcelado Pablo por algún tiempo? ¿No te has puesto a pensar? ¿Por qué Dios lo tuvo en la prisión? Si él era un hombre que le echaba ganas en las cosas ministeriales. ¿Por qué tuvo que pasar por todo esto de ser culpado injustamente? ¿Cuál fue el error de Pablo? Cuando se trata de una situación de este tipo, siempre recuerdo lo que Pablo nos mencionó en Romanos 8:28, y te lo voy a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí Pablo no estaba reprochando, Señor, ¿por qué estoy aquí en la cárcel? ¿Verdad? No es justo. Pero ¿sabes lo que estaba haciendo él? Estaba redimiendo el tiempo, estaba escribiendo cartas. ¿A qué? Para la congregación, para la iglesia. Y creo que es bueno que nosotros aprendamos de la misma manera que Pablo.
Donde quiera que estemos, donde quiera que esté nuestra situación, siempre es bueno aprovechar el tiempo. Estemos en la cárcel, no sabemos. Quizás vamos a estar ahí, no sabemos. Injustamente podríamos decir, pero ¿sabes qué? Es de pensar, bueno, ¿por qué Dios me ha puesto en este lugar? Entonces puedes comenzar un ministerio en la cárcel, de prisión, ¿verdad? O cualquier cosa que Dios te ponga a hacer. Pero nunca estar reprochando, sino al contrario, redimiendo el tiempo. Y todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, yo no puedo comparar las situaciones que Pablo tuvo con las mías. Ni hubiera querido estar en sus sandalias, ¿verdad? Imagínate, y lo golpeaban y todavía estaba ahí, no regresando a las ciudades a predicar. Todo lo que Pablo atravesó fue para que el evangelio ¿qué? Continuara. Y a veces, lamentablemente, cuando recibimos los primeros golpes, ya no queremos recibir más. Aventamos la toalla. Y a veces como ministros suceden cosas que a veces no podemos explicar. A veces dicen, ¿por qué Dios, si yo estoy en las cosas tuyas, por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo sufro? Bueno, quiero decirte que tú no eres el único, ¿eh? Hay muchos. Pero algo que sí podemos reconocer, de que nada en este mundo se mueve sin el permiso de Dios. Eso sí. Su plan es perfecto en nosotros. ¿Para qué? Para el progreso del evangelio. Eso es. Y debemos de estar gozosos por eso. Versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. La primera oportunidad para dar testimonio del evangelio. No creyentes, en otras palabras. El hecho de que estoy prisionero aquí, dice Pablo, se me ha dado el derecho a través de Cristo de dar testimonio del evangelio en el pretorio. El pretorio constaba de la sede, la fuerza de élite militar encargada de proteger al emperador romano. En este caso, Nerón y sus asuntos. Como los soldados tenían turnos rotativos, todos escucharon el mensaje de Pablo y Pablo no estaba perdiendo el tiempo. Qué interesante, ¿no? Imagínense todos los soldados que habían pasado y lo estaban vigilando a él. Tuvo la oportunidad de compartirles. Y entonces se convertían, ¿no? Y podían llegar hasta Nerón. ¿Se acuerdan de Onésimo y Filemón? Pablo les compartió a ellos dos. ¿Y cómo es que ahora Pablo está intercediendo por Onésimo a Filemón? Que lo perdonara porque se había escapado. Y todo lo que está en esa carta. Si realmente Pablo no hubiera hecho el trabajo del evangelio en los dos, o Onésimo perdía la vida porque Filemón no conoció de Dios, o al revés, ¿no lo crees? Pero vemos ahí que todo fue por el progreso del evangelio. Y eso es lo que Pablo aquí está diciendo. Versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis presiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La segunda oportunidad para dar testimonio del evangelio es la iglesia. Primero es a los no creyentes. Ahora, pongamos atención, hermanos, porque esto es importante para nosotros como testimonio. En el versículo 13 está diciendo el evangelio a los no creyentes. En el versículo 14 ahora dice, y la mayoría de los hermanos, está hablando de la iglesia. La intrepidez de Pablo alentó a la iglesia a hacer lo mismo, a predicar la palabra con denuedo, algo que necesitamos aprender de esto, de poder animar a nuestros hermanos dentro del ministerio en caso de nuestra ausencia como ministros, y qué mejor que aquellos puedan desempeñar una mejor labor.
Si te das cuenta, Pablo no dejó de predicar el Evangelio. Versículo 15 al 18, ahora vamos a ver. Pablo considerando los motivos de otros en sus predicaciones. Pablo considera los motivos de otros en sus predicaciones. Versículo 15 dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Ese es el motivo de otros predicadores. Predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia. Y la otra es, ¿por qué? Por contienda. Ese es el motivo de que otros predicadores compartan. Pero dice, pero otros de buena voluntad. Y aquí estamos observando el contraste. Y tenemos que tener cuidado en esto, hermanos. Si nosotros vamos a predicar a Cristo, que no sea por envidia o contienda, sino que realmente sea de buena voluntad. Versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Observando algunos comentarios, se dice que frente a la reclusión de Pablo, los cristianos se dividieron entre los que apoyaban y los que se oponían a él. O sea que Pablo no era una monedita en el tesoro o algo así, ¿no? Realmente tenía gente que no lo estaba apoyando, gente que no aceptaba a Pablo. Y a veces pensamos que Pablo era aceptable en todos lugares, pero no, también tenía un grupo rebelde en su vida. Su encarcelamiento engendró en ambos grupos un entusiasmo renovado por la predicación. Pero el que se le oponía lo hizo porque por envidia y contienda. Esperaban causarle mayor dificultad, quizás en la forma de un veredicto desfavorable. Su estímulo era la contención y el añadir aflicción a su circunstancia mediante la agitación social. Imagínense el preso ahí. Pablo no explica qué llevó todo esto a la rivalidad, pero aparentemente ellos sentían que el cristianismo debía tener otro portavoz distinto al apóstol. O sea que ellos querían una sustitución. No queremos a Pablo, queremos a otra persona. Como en nuestros días de hoy también. Por otro lado, el grupo que le apoyaba estaba motivado por la buena voluntad y el amor, así como lo está escribiendo aquí Pablo. Eran conscientes de que había sido puesto o establecido por Dios para defender el Evangelio, especialmente para los gentiles. O sea que él tenía la unción. Él tenía la unción. No se identifica a ninguno de estos grupos. Ambos parecen haber sostenido la doctrina correcta y proclamada por Cristo, aunque su trato de tener a Pablo fuera hacia Pablo indica que aún los creyentes correctos pueden tener una conducta errónea. Versículo 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. A pesar de las diferencias de tener ese grupo rebelde y del grupo que lo apoyaba, él está diciendo, sea lo que sea, Cristo es anunciado. Eso es lo mejor. Y él se gozaba en esto. Él no se concentró, ay, esos muchachos no me quieren, ¿no? Y vamos a hacer una junta y vamos a llamar a la directiva y no, él no tenía tiempo para eso. Cristo es anunciado.
Pablo aceptaba el mensaje y la obra de ambos grupos. Además, confiaba en la soberanía de Dios y se negaba a condenar los motivos inadecuados mientras Cristo fuera anunciado. Y creo que es importante que nosotros podamos entender esto. Y claro, siempre y cuando no sea fuera de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si realmente Cristo es anunciado, sea lo que pase conmigo, si me critican porque no hago o no tengo técnicas o cosas así, bueno, siempre y cuando Cristo es anunciado, adelante, ¿no? Estamos aquí para el Evangelio, no para ver quién es quién o quién sobresale más. Pero si realmente Cristo es anunciado, bueno, gloria a Dios. Eso es lo que dice Pablo aquí. Versículo 19 al 20, ahora vamos a ver la confianza de Pablo en su presente circunstancia. Estamos hablando que anteriormente que estaba en su prisión, pero estaba gozoso de saber que Cristo era anunciado. Ahora es la confianza de Pablo. Versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ahora aquí Pablo mantenía la esperanza. El cristianismo no era ilegal en el Imperio Romano. La oración y la suministración del Espíritu. La oración implica la intercesión intensa, la asistencia divina, que puede ser algo proporcionado por el Espíritu Santo. Si pudiéramos ponerlo en solo 2 palabras, está diciendo aquí Pablo la oración y la ayuda. El funcionamiento de ambos conceptos indican la dependencia de Pablo. Creo que es bueno que nosotros podamos tenerlo en nuestras mentes. La número 1 es que la oración y la ayuda, la suministración del Espíritu Santo es lo que nosotros debemos de depender. Y hemos visto que cuántos estudios, cuántas predicaciones hemos escuchado acerca de la oración y también acerca de la suministración del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Muchos cristianos no tomamos esas 2 herramientas, si lo puedo decir así, y las hacemos parte de nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Es muy importante que podamos hacerla. Versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aquí cuando dice avergonzado, implica escapar de la batalla o del apuro de una forma cobarde. Pablo esperaba que Cristo fuera magnificado en su cuerpo. Ahora, ¿qué es magnificado? Bueno, que Dios sea glorificado, engrandecido. Como cristianos debemos de magnificar a Dios en nuestras vidas. Que Él sea engrandecido, glorificado, enaltecido. Ahora, no quiero decir que estamos haciendo grande a Dios porque está chiquito. No, Él ya es grande, Él ya es grande. Versículo 21 al 26. Ahora vamos a ver la perspectiva de Pablo de la muerte y ministerio. Y dice así el 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Todos conocemos ese versículo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo Jesús. Aquí Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo. Es mucho mejor. No es de que esperemos la muerte con ansiedad, claro está, sino que sabemos a dónde nos dirigimos como cristianos cuando el Señor nos llame a su presencia. Versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra,
No sé entonces qué escoger, ¿verdad? Está diciendo Pablo, pues Pablo está diciendo, pues, yo sé que si hay un beneficio estar aquí, bueno, es difícil para mí escoger. No es una persona egoísta, aquí observamos. Él pudo haber dicho, Señor, llévame contigo, ¿no lo crees? Ya hice lo suficiente, ya prediqué lo suficiente, pero ¿sabes qué? Está viendo la necesidad del pueblo, de estar un poco más en las cosas de Dios. Versículo 23 dice así, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Está diciendo Pablo, yo prefiero irme contigo. Pero versículo 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. En la última parte, la parte número 3, del 27 al 30, ¿cómo deben de actuar los filipenses durante la ausencia de Pablo? Y dice así el 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vamos a ver diferentes palabras aquí que son importantes. La número 1 dice que se comporten, conducir su vida, dirigir la vida de uno, que se conduzcan bien, que se porten bien. Luego dice estar firmes. Implica no sentirse intimidados por los que se oponen. Se dice que un soldado romano, el pensamiento de ese romano era que ellos marcaban 6 pies como un diámetro en su área, lucha. Pero en su pensamiento decían, si tú pasas de esos 6 pies, tú ya eres un hombre muerto, ¿verdad? Estaba listo para la lucha y no se movía. Creo que también para nosotros debemos de estar firmes. Y si realmente tú quieres saber más de eso, bueno, Efesios, Pablo realmente hace un buen trabajo acerca de eso. Pero debemos de estar firmes. Lo interesante es que los soldados describían con este término a los caballos que podían espantarse con facilidad. ¿Cuántos de ustedes han estado en una caballeriza? ¿O cuántos de ustedes han estado cerca de un caballo? Los caballos se espantan muy fácil. Lo que yo he estado observando en el rancho que estoy ahorita trabajando, es que ellos tienen diferentes tipos de caballos. Están los caballos que los sacan a cabalgar ahí, bien bonito, ¿no? Paseándose. Pero hay caballos de carreras, esos que los ponen ahí en el hipódromo y profesionales caballos. Pero esos caballos se espantan más rápido que los otros. Apenas se los va a tocar y como que están traumados a lo mejor. Son más sensibles. Pero imagínense en una guerra. Y yo lo que he observado que antes de cabalgar a los caballos, primero los sacan y les dan unas vueltas y hay un látigo que se escucha mucho. Entonces eso los altera mucho, o sea, los lleva a un nivel de alteración para que cuando uno cabalgue el caballo es más tranquilo, ya no se altere tanto. Entonces es una buena técnica. Pero aquí vemos, imagínense en una guerra. Tanta bulla, ¿no? En una guerra. Los espadazos y tantas cosas. El caballo puede espantarse muy fácil. El que puede tirar al jinete, al soldado. Pero aquí está hablando de estar firmes. ¿Verdad? Aquí cuando dice un mismo espíritu, expresa la actitud unificada del creyente. Ahora la palabra combatiendo viene del atletismo, donde los equipos luchaban por un premio.
la armonía y no el individualismo. Cumple el propósito de Dios. Y por último, la palabra unánimes. Misma alma. Significa que los creyentes comparten la vida juntos. Qué hermoso es. Versículo 28. El anhelo de Pablo ahora para los filipenses de estar firmes ante los adversarios y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de ¿qué? De perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Cuando nosotros somos atacados por el enemigo nos ve como un blanco que vale la pena. Debemos de hacer impacto en nuestras vidas. Somos piezas importantes para Dios. Y por último, del versículo 29 al 30, vamos a ver las razones para no intimidarse por adversarios ante los ataques que enfrentan. Y dice así el 29. Porque a vosotros os he concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es fácil creer, ¿verdad? Si yo creo en ti, pero ya cuando te van a cortar la cabeza, como que, ay, eso sí está duro, ¿no? Aquí dice, no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Eso a nosotros no nos gusta, padecer por Él. Queremos creer, pero no padecer. Y aquí cuando dice concedido, indica que Dios favorece a los cristianos para que crean en Cristo y padezcan por Él. Ambas cosas contribuyen a la gloria del Señor. Versículo 30 dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí. Aquí cuando dice Pablo conflicto, esta palabra se deriva de la palabra agonía. Agonía. Teniendo la misma agonía que habéis visto en mí, como si lo pudiéramos decir ahí. Y ahora oís que hay en mí. Ahora estamos observando que aquí Pablo está en agonía. ¿Cuál es nuestra agonía? ¿Cuál es tu agonía? Para que nosotros estemos más profundos en Dios, debemos enfrentar dificultades. No se trata de parar de sufrir, como dicen por ahí, pare de sufrir. Se trata de creer y padecer por Jesús. Creo que esa frase no es tan llamativa, ¿verdad? Por eso las iglesias no se ven tan llenas. Y creo que nuestra perspectiva debe de cambiar como cristianos. No nos lamentemos, seamos hombres de fe y de cómo Dios va a obrar en mi vida a través de todo esto. La pregunta es, ¿qué ha pasado con tu gozo? ¿Quién te lo ha robado? No dejes que tu vida sea una elegía, sino una agonía, de acuerdo al contexto de este pasaje. Ahora, ¿qué quiere decir elegía? Elegía es un subgénero de la poesía lírica que se designa por lo general a todo poema de lamento. La actitud elegíaca consiste, escucha bien,
en lamentar cualquier cosa que se pierde. La ilusión, la vida, el tiempo, un ser querido, un sentimiento, y tú puedes poner ahí. Con gozo podemos decir también como Pablo, teniendo el mismo conflicto. Que nosotros podamos estar en una agonía y no una elegía. De saber que nosotros estamos en Dios y por lo tanto nuestro gozo debe de continuar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este capítulo, Señor, de Filipenses. Ahora, Pablo, vemos esta carta de amor, Señor, y de poder compartirlo con los filipenses, de animarlos, Señor, de compartirles los deseos y los anhelos que Él tiene para esa iglesia y para los demás. También de poder observar, Padre, que en aquellos tiempos la iglesia dividida todavía también estaba, Señor. No es algo nuevo, no es una nueva moda a día de hoy, Señor. Siempre ha estado, Padre. Pero, Padre, ahora entendemos esta carta, Señor, de que Pablo insta a todos nosotros a tener y mantener también, Señor, el gozo. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades dentro y fuera del ministerio, también en nuestra vida personal, en nuestro testimonio, Señor. Padre, que el gozo siempre esté ahí. Y no solamente eso, Padre, de saber, Padre, que el progreso del Evangelio debe de continuar. Cristo anunciado, Señor. No importa lo que pase en nuestras vidas, en que hagan o deshagan en nuestras vidas, pero si realmente el Evangelio está continuando, Señor, y Cristo es anunciado, Padre, adelante, Señor. Y sabemos, Padre, que tú tienes en control, y sabemos que tú tienes también cosas mejores para nosotros, Señor. Padre, a nosotros como pastores, como líderes, Señor, como maestros, Padre, en las iglesias, te pedimos también, Señor, que podamos nosotros tener esa actitud de siervo, de poder venir a este lugar, Señor, y servir a la gente que está cansada de ser golpeada, que está cansada, Señor, de que ellos sirvan, Señor, y no ser servidos, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que nosotros podamos hacer una diferencia dentro de nuestra misma iglesia y también fuera, Señor. Y Padre, gracias por tu palabra y gracias también por tu exhortación y de poder observar también la vida de Pablo, a pesar de estar en la prisión, Señor. Él se gozaba. Y no importándole, Señor, a los grupos que estaban en contra de él, que no era aceptado, Señor. Pero Padre, él veía que el progreso del Evangelio seguía, Señor. Ayúdanos a tener esa actitud también como Pablo lo tenía, Señor. Y gracias te damos por todo, Señor. En Cristo Jesús. Y todos decimos amén.